¿Cuántos están felices en esta tarde? Amén. Poderoso. Venimos una semana poderosa. Amén. Testimonio poderoso donde Dios habló poderosamente a cada uno de nosotros. Y antes de empezar quería honrarle la vida de mis pastores. Amén. Quería honrar su vida por confiar en nosotros, líderes, y también los nuevos líderes que está formando. Amén. Quiero honrar su vida porque a través de ellos somos impartidos para traer la palabra, a donde nosotros aprendemos de ellos, y donde nosotros estamos aprendiendo de ellos estamos pasando al pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias, pastores. Que Dios les bendiga. Te aprecio mucho y lo amo mucho vosotros dos. Amén. Yo quería hablar sobre un tema que se me puso en mi corazón, sobre propósito. Amén. Propósito. Repita conmigo: propósito. Propósito. Está flojito. Repita conmigo: propósito. Propósito. Toca uno a tu hermano y digo: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito. Vamos, toca a tu hermano y dile. Amén. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Tú estás hoy aquí por un fruto del propósito de Dios. Amén. Amén. Y yo quiero hablar acerca del propósito. Wow, poderoso. Mira el propósito de Dios. Nos unimos. Yo creo aquí que hay varios de muchas naciones. Amén. Brasil, Colombia, Paraguay. Imagínate el propósito de Dios. ¿Eh? Que Dios hizo con nosotros. Amén. Yo quería que compartir los primeros versículos. Ese versículo, iglesia, yo llevo conmigo marcado en mi corazón acerca de ese primer versículo. Amén. Me aprecio mucho ese versículo, me encanta ese versículo. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí dice, Dios está hablando a un profeta Jeremías bien antes que te formase, desde el vientre de la madre, de tu madre. Él está hablando, el Señor está hablando a Jeremías bien antes. Yo quiero decirlo para vosotros, bien antes, quiere decir, bien antes de nosotros ser engendrado en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Dios ya lo sabía, el propósito de cada uno de nosotros. Dios ya tenía un plan en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Aquí bien antes, dice bien antes. Entonces bien antes, Dios ya tenía ya un propósito. Dios ya sabía ya sobre cada cada persona uno de nosotros. El propósito de Dios es tan grande con cada uno de nosotros que nosotros no podemos ni imaginar el propósito de Dios. Y yo quiero preguntar a la iglesia de Cristo: Dios te ha creado con un propósito. Y dice, en Génesis dice la palabra de Dios que Dios hizo, hagamos el hombre con forma, semejanza, la imagen de Dios. Entonces, como Dios ya como estaba ya hablando, hagamos el hombre, porque Dios ya tiene ya un propósito en la vida del hombre. Yo ya estaba creando un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hay un propósito. Mira, si podéis imaginar el propósito de Dios en la vida de cada uno de vosotros, yo lo saltaría de alegría. Así es. Yo no me quedaría callado. Yo empezaba a saltar. ¿Sabe por qué? Porque yo te digo una cosa, iglesia. Dios es tan misericordioso. Es tan misericordioso Dios,
A pesar de nuestras debilidades. Mira cuántas, si yo lo preguntara a la iglesia de Cristo hoy aquí, por cuánto libramento de muerte ha pasado cada uno de vosotros, vosotros van a perder la cuenta. ¿Por qué no murió? Porque había un propósito de Dios. Así mismo, fíjate, podemos traer para los días de hoy, así como Daniel en la cueva de los leones, que fue lanzado. Que fue lanzado en la cueva de los leones. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un propósito en la vida de Daniel. Así es. Dios ya tenía a sí mismo. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Pero sabe una cosa, iglesia. Tenemos que saber utilizar el propósito, el llamado de Dios en tu vida. Dios tiene un llamado en la vida de cada uno de nosotros. Hay un propósito. Repita conmigo, propósito. Propósito. Tú eres un propósito de Dios. Para nosotros sernos un propósito de Dios, tenemos que estar habilitado el llamado de Dios. Amén. Yo puedo decir una cosa que Dios, Él no se equivoca. Dios escogió, mira, había un propósito de Dios. Sacaron a sus pastores, fíjate, sacaron a sus pastores. Ni a sus pastores no podría imaginar o que hoy está sucediendo hoy aquí. Levantar, mira, nuestra pastora, el testimonio de nuestra pastora es poderoso. Mira donde Dios debe sacar a nuestra pastora. Y hoy a una mujer guerrera, una mujer de guerra espiritual. Pregúntale dónde Dios debe sacar a ella. Pregúntale. Entonces, fíjate lo que Dios lo hace. Dios transforma. Dios, como Él tiene un propósito, Él transforma. Mira que Dios te ha entregado una asignación grande. Mira donde Dios te ha entregado un pueblo en tus manos, te ha entregado. Fíjate, el propósito de Dios. Ella no pensaba al principio que hoy iba a suceder. Ni imaginaba sobre su cabeza, nunca pasaba eso en tu cabeza. Pero el propósito de Dios es tan grande. Es tan grande. El pensamiento de Dios es más allá do que el nuestro. ¿Tú ya has parado para pensar? Le digo, Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Tú ya has hecho esa pregunta? ¿Ya has hecho esa pregunta al Señor? Dios, porque hay muchas personas que se hacen preguntas. Dios, ¿cuál es el propósito en mi vida? Sabemos, iglesia, que el propósito de Dios es poderoso. Amén. El propósito de Dios es poderoso. Yo me apunté aquí algo sobre acerca del propósito. El propósito de Dios, Él es mira el propósito, poner a Dios en el centro de todo lo que hace en primero lugar. Amén. Tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar. Porque nosotros, como nosotros ponemos a Dios en primer lugar, sabemos que estamos idos con un propósito de Dios. Los hijos de Dios, Él camina en obediencia a su palabra. ¿Quieres saber más del propósito de Dios? Dios no te ha traído aquí para estar sentado en una silla. Dios te ha traído aquí para algo más específico. Amén. Algo más allá. Algo más para que pueda, o sea, espabilar. La palabra luego directo. Espabilarte. Espabilar. Amén.
Yo pregunto a la iglesia, propósito de Dios. ¿Cuántos aquí no tienen propósito de Dios? ¿Cuántos no tienen propósito de Dios esta noche? Yo vengo a hablar a un pueblo que tiene propósito. A un pueblo que Dios ha dejado una asignación. Un pueblo que a donde Dios debe ser parado. Dios debe separar. Mira, Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para un propósito. Y ese propósito será llevar, hablar tu palabra. Propósito es caminar con Cristo. Propósito es tú levantar delante de donde tú estás sentado y empezar a proclamar al reino del cielo. Aleluya. ¿Sabe? Yo empiezo a pensar sobre el propósito. Digo, Señor, gracias por ese propósito que tú tienes en mi vida. Porque yo zombé mucho de la palabra de Dios. Zombaba mucho, yo blasfemé mucho. Como era joven. Digo, jóvenes, yo blasfemé. Yo decía que Dios no existía. Pero todo eso Dios tenía un plan en mi vida. Aleluya. Quizás Dios estaba diciendo, digo, tú no lo sabes. Tú estás hablando algo que tú no lo sabes. Yo que tengo preparado para ti. Yo que tengo preparado para ti es más grande. Es lo que tú no puedes imaginar. A donde Dios debe me sacar la borrachera. A donde Dios debe me sacar en medio de mujeres. Pero el plan de Dios es perfecto. Amén. El plan, diga conmigo, el plan de Dios, es perfecto. Es perfecto. Dios es perfecto. Acuérdate de donde Dios te ha sacado. Y acuérdate de donde tú estás hoy. Reflexiona ahí ahora. Un minuto, reflexiona. Una reflexión. De donde Dios te ha sacado. De cuántos libramientos de muerte Dios te ha dado. De cuántos libramientos Dios te ha dado. Para que hoy esté aquí a cada uno. Sabemos que nuestro Dios es perfecto, iglesia. Yo decía, digo, que Dios no existe. Llegué, como ha dicho hasta los pastores, ha dicho la otra vez. Yo pasaba con mi novia, hasta piedra tiraba en el tejado de la iglesia. Hasta piedra tiraba en el tejado de las iglesias. Piedra grande, se rompía el techo. ¿Sabe por qué? Porque odiaba los cristianos. Tanto gritaba. Y aquí salió un grito. Jesucristo. Y hoy vosotros tenéis aguantado gritando. Entonces, todo eso son parte del proceso y del propósito de Dios. Yo entré en una etapa de un proceso que Dios empezó a tratar en mi vida, pero la infinita misericordia de Dios es tan grande, sí o no, con nuestra vida. A pesar de todo eso que hizo, a pesar de todo malo, peleón, a pesar de todo eso, pero Dios, sus ojos de Dios estaban mirados sobre mi vida. Los ojos de Dios estaban fijados sobre mí. El ojo de Dios, mira, escúchame, por más aún, por más que tú has fallado con Dios, por más que tú has sido rebelde, pero Dios, Él mira a ti de manera diferente. Amén. Aleluya. Dios te mira de manera diferente. Dios te transforma, te cambia. Así mismo Dios dice en mi vida, se ha cambiado. Ha cambiado mi historia. ¿Quién diría yo estaría aquí en España?
¿Qué diría yo? Mira, como dice la palabra de Jeremías, desde el vientre de la madre, o sea, Dios te ha escogido. Así mismo Dios escoge a cada uno de nosotros. Dios te ha escogido. Dios usó una hermana para imponer sobre el vientre de mi madre y profetizar como un profeta de las naciones. Wow. Aleluya. Tremendo. Y ese va a naciones, va a predicar a las naciones. Y mi madre antes era cristiana. Empezó a llorar. Empezó a llorar, pero ella sabía lo que Dios estaba hablando, los labios de esa prima de ella. Eso es poderoso. ¿Sabe o qué? El propósito de Dios. Y a través, fíjate un tanto. Mira, desde el vientre, o sea, Dios ya tenía promesa en mi vida. Dios ya tenía una designación en mi vida. Pero mismo eso, yo lo crecí. En el momento de como crecí de la infancia, la adolescencia, yo he hecho cosas malas. Pero Dios no le llevó a cuenta eso. Pero Dios lo sabía, lo que Él estaba preparando más allá, lo que Dios estaba preparando más adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios sería hoy usado como una escopeta contra Satanás, contra el diablo, contra el infierno. Y sabe, a través de esto, el diablo quería quitar mi vida. Ha tentado quitar mi vida cuántas veces. Pero no ha podido. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito en mi vida. Así mismo Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo estaba escuchando un testimonio de Isaías. Poderoso, qué testimonio poderoso, iglesia. Mira lo que Dios lo hace. Es igual lo que está diciendo sobre mi testimonio. ¿Me entiende? Es igual. ¿Sabe por qué el diablo se siente amenazado? Dios, como Él tiene un propósito en la vida de una persona, Él se siente amenazado. ¿O qué Él va a querer hacer? Quitar la vida. ¿O qué Él va a querer destruirlo? Pero ¿sabe por qué Él no puede hacerlo? ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque hay designación, porque hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él no puede hacerlo. Porque cada uno hay un tiempo determinado para todas las cosas. Hay tiempo determinado para cada cosa, a cada etapa. Mira, pasamos por etapas, pero cuando llega el propósito de Dios, cuando llega el tiempo de Dios, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza, donde Satanás perdió la batalla. Así es, iglesia. ¿Cuántos potenciales tiene aquí? Pastores, ¿cuántos potenciales tiene sentado en esa silla que Dios ha traído con un propósito? Amén. Pero sabiendo que ese potencial, sabiendo ellos mismos que está poniendo freno del propósito de Dios. Poniendo freno. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de acelerar la presencia del Padre. Amén. Es tiempo de quitar un freno. Es tiempo de caminar. Es tiempo de guerrear. Amén. Aleluya. Es tiempo de se levantar a donde nosotros estamos orando. Tiempo de se levantar una iglesia. O sea, una iglesia poderosa se levanta sobre Marbella. Amén. Pero iglesia, sé que sepa propósito de Dios. Dios te ha criado por un propósito de Él. Los hijos criaron un propósito. Dame el siguiente versículo. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Amén. Sabemos, iglesia, mira,
Deus não é criado para um propósito. Como estava dizendo propósito? Dile, propósito. Propósito. Pero nossa morada não é aqui, terrenal. La eternidad. Por eso el propósito de Dios es tiempo de se levantar, es tiempo de despertarte, empezar a caminar en el propósito de Dios. Dios te ha traído a esta nación para hacer la diferencia. Aleluya. Dios te ha traído a esa nación para hacer la diferencia sobre España, sobre Europa. Tú sabes que, escúchame, tú sabes hasta testimonio, cuando tú cuentas el testimonio tuyo aquí, está siendo hablado a los cuatro cantos de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque está grabando. Y esta grabación se va, se gira. Pero sepa una cosa. Si yo fuese, empieza solamente a pensar por un instante. Y fala así, Señor, yo quiero ser producto de ese propósito tuyo. Amén. Yo quiero ser producto de ese propósito tuyo. Porque tú, que tú te has preparado para mí, es más grande do que yo puedo imaginar. Es más grande do que yo pueda pensar. Yo quiero imaginar a los jóvenes los tiempos de hoy, perdiendo tiempo con las cosas del mundo. No solamente jóvenes, adultos también, perdiendo el tiempo, y los tiempos van esgotando, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando, ahí va perdiendo el tiempo. Pero tú lo sabes, usted no lo sabe. Los tiempos son aprovechados en la presencia de Dios. Los tiempos son perfectos para Dios. Hoy estoy hablando aquí con jóvenes. Jóvenes, es tiempo de despertar. Aleluya. Es tiempo de predicar. Es tiempo de ser instrumento, de ser herramienta en la presencia de Dios. Amén. Tiempo de se levantar. Amén. Dame otro. Efesios 1:4 dijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dios nos ha escogido desde el fundamento del mundo, iglesia. Como estaba diciendo, así como estaba diciendo en Génesis. Y Dios nos ha formado para un propósito. Y ese propósito, yo creo que vosotros sabéis o que está hablando propósito. Yo quiero ser ese propósito. Yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero ser esa arma. Yo quiero ser ese puente que pueda rescatar personas. Amén. Yo puedo ser algo aprovechado en la obra de Dios. Por eso necesitamos estar atentos. Por eso necesitamos estar atentos al propósito de Dios en nuestra vida. Como estaba hablando yo, los pastores, mira la obra que Dios lo hace. Mira que Dios lo hace, el propósito tuyo en la vida de nuestros pastores. Es poderoso. Dios te había hablado que iba a entregar almas, 200 almas, 200, más de 200, porque yo lo sé, el propósito de Dios es grande. Muchas veces nosotros definimos, ponemos límites, pero Dios no pone límites. Nuestro Dios es un Dios sin límites.
Nuestro Dios, Él mueve. Iglesia, podemos decirlo al Señor hoy en esta noche: Dios, yo quiero ser ese propósito tuyo. Yo quiero hacer la diferencia sobre Marbella. Yo quiero hacer la diferencia a donde sea en mi trabajo. Yo quiero hacer la diferencia en la calle, no solamente en la iglesia. Tenemos que hacer la diferencia en la calle. Vivimos del propósito de Dios. Sabemos que Dios, Él va más allá del proceso. El plan de Dios es poderoso. El Señor, Él, como ha dicho Jeremías, Él, como Él te ha escogido, como Él te ha llamado, el llamado de Dios para la vida nuestra no es un llamado cualquiera. Tú no has sido escogido, no has sido uno cualquiera. Tú has tenido ese privilegio. Un privilegio de estar hoy sentado. Un privilegio de hoy estar escuchando la palabra. Un privilegio que Dios te ha llamado para un propósito. Somos privilegiados. Pero ese privilegio tenemos que saber lidiar, usar ese propósito de Dios. Si yo preguntar a cada uno de vosotros: ¿tenéis propósito, joven? ¿Tenéis propósito, Julie? ¿Tenéis propósito? Yo pregunto: ¿cuál ha sido el propósito de Dios en tu vida? El propósito de Dios. ¿Quieres descubrir el propósito de Dios? El propósito de Dios es solamente, o que quiero decir, solamente decirlo, proclamar, hablar tu palabra al pueblo, sanar enfermedad en su nombre. Fue para eso Dios nos hizo, fue para eso Dios nos ha escogido. Ahí muchas veces uno dice: pero yo no tengo ese llamado. Yo la he llamado, yo lo capacito. Amén. Así mismo con Jeremías. Jeremías dice: Señor, pero yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Pero Dios dice: Jeremías, yo pongo palabra en tu boca. Aleluya. Así mismo Dios habla con nosotros. Nosotros no sabemos, pero Dios pone palabra. Yo no sabía hablar. Digo, hay cosas, mira, no es de nosotros mismos. Si es Dios mismo hablando a su pueblo, es Dios mismo sanando a tu pueblo. Si nosotros fuera de nosotros mismos, estamos perdidos. El hombre no usa tu palabra, la palabra de la carne. No. Dios usa tu palabra. Dios usa en nuestros labios. Dios levanta los pequeños para confundir los grandes. Así que Dios lo hace. Dios te levanta. Mira, el hombre no da nada. El hombre no da nada por ti. Pero Dios ya te lo dio por ti. Dios ya te lo dio. Dios te ha llamado. Yo digo: Dios, ¿cuál es mi propósito? El propósito es levantar la presencia de Dios y empezar a proclamar tu reino. Empezar a decir al pueblo acerca de la venida de Jesús. Ese es el propósito de Dios. Dios te debe separado para el propósito. Amén. Aleluya. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vino corrupción. Amén. Podemos verlo que Dios
Podemos ver que Dios, Él, podemos ver. 13. Léelo, por favor. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No sé si me equivoqué. Hechos. Perdón, me equivoqué en un versículo. Léelo, por favor, en Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Así decía. ¿Ok? Sabemos que Dios Él está morando aquí, iglesia. Como a volta del cielo. Está morando en el cielo. Eternidad. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo que Dios te ha preparado para ti. El propósito. Volta a decirlo. Propósito. Volta a decirlo. Propósito. Volta a decirlo. Propósito. Volta a decirlo. Propósito. No vamos a salir en cuanto a escuchar todo. Propósito. Propósito. Amén. Aleluya. Propósito. Dios tiene el propósito. Es tiempo de estar en el propósito de Dios. Amén. Puedes Aleluya. levantar. Aleluya. ¿Cómo está orando? ¿Pueden poner la canción a ese tal Yo elijo Dios? Por fin. Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, bendito Dios, por el propósito, papá, que el Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias porque el Señor tiene, papá, separado ese tiempo, Señor. Ese tiempo delante de tu presencia. Sabemos, Dios mío, que los propósitos tuyos, Señor, van más allá, papá. Y reconocemos delante de tu presencia que nosotros, Dios mío, somos, Señor, frutos, Señor, de tu propósito, Padre. Espíritu Santo de Dios, en medio del pecado, en medio, Señor Jesús, de las debilidades, en medio, Señor, de nuestra rebeldía, Padre, el Señor debe mirarlo para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, Padre, sabemos, Dios mío, que el proceso, cuando viene en nuestra vida, Señor, Padre, sabemos, papá, que fallamos delante de tu presencia. Mas, Dios mío, sabemos, Padre, que el Señor tiene, Señor, este llamado en mi vida. Hoy me levanto delante de tu presencia. Me levanto. Cuando se levanta en esa tarde. Cuando se levanta en esa tarde en la presencia del Padre. Aleluya. Cuando levanta tus manos en esa tarde. Levanta tus manos. Viví la vida de Dios en esta tarde. En medio, papá, en medio, Señor Jesús, de nuestra, Señor, falencia delante de tu presencia. Hoy vengo reconociendo delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, Padre, oh Dios mío, de tanta, Señor Jesús, tanta rebeldía, Dios mío, tantas fallas, papá, te he fallado contigo. Gracias, Señor, por donde el Señor te ha sacado, Señor. Padre, de la muerte, Dios mío. Padre, te nos atraído hoy, Señor, porque hoy estamos viviendo tu propósito, papá, sobre España. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, Padre, que soy fruto, Señor, de ese propósito. Gracias, papá, que soy fruto, Dios mío, de ese llamado, Señor, tuyo, Señor, en mi vida. Oh Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, gracias. Gracias que se levanta, Padre, esta generación de guerreros, Señor. Se levanta, Dios mío, esta generación de guerreras de este lugar. Espíritu Santo de Dios, oh Dios mío, vaya tocando sobre cada hijo de esta casa. Oh Dios mío, que ellos empiezan a vivir una nueva etapa delante de tu presencia. Una nueva etapa delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, elegimos, ¿cuánto elige a Dios esta tarde? Oh, abre tu boca en esta tarde. Y se te va a Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, vamos, oh Padre, Espíritu Santo de Dios, vamos en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto elige Dios esta tarde? Vamos, aquel que elige Dios, venga adelante. Dan paso adelante. Aquellos que eligen a Dios, aquellos que dicen, Señor, yo lo necesito, Señor Jesús, ser transformado. Padre, hoy me levanto delante de ti. Hoy me levanto delante de tu presencia. Vivir, Señor Jesús. Vivir a tu propósito, Señor. Oh, papá, yo me arrepiento, Dios mío, de esta tarde. Oh, Señor Jesús, y te he fallado contigo. Yo hoy, Señor Jesús, me alineo, Señor, delante de tu presencia. Porque el Señor me ha traído a este lugar. El Señor tiene, papá, me sacado, Señor, de un lugar, Señor Jesús, a donde, papá, oh Dios mío, podemos verlo, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias.